Porque esta partícula no gira. ¿Qué significa que no gire? Ay, pero no sé, que no hay fuerza magnética. Que no hay fuerza magnética. ¿Okay? Lo que ocurre es que la fuerza magnética es QVB, ¿verdad? Esa es su magnitud. Entonces necesito una partícula cargada como primer requisito y como segundo requisito en movimiento. Porque incluso si ustedes tuvieran una partícula cargada quieta, ¿verdad? Con velocidad igual a 0, pues no hay fuerza magnética. Entonces necesito esas dos cosas. Tanto la carga como la velocidad. Esta tiene la velocidad, ¿ok? Entonces, ¿qué significa o qué le falta? ¿O qué se concluye con respecto a la carga? Esta es la partícula. Es positiva. Vea que tal vez aquí, tal vez pongamos las opciones. Sobre Q, uno puede decir que es positiva, negativa o neutra. Y sobre la masa, pues la masa es de una sea más grande que la otra, ¿verdad? Uno cuando empieza a comparar o concluir cosas es indicar, es positiva, es negativa, no tiene carga, o una de las masas es más grande que la otra. Eso es como los términos en los que hay que hablar en las conclusiones. Entonces, que si no tengo una fuerza magnética, no experimento el movimiento, que es una trayectoria circular. Siempre que haya una fuerza magnética, la carga quiere seguir un círculo. Okay, esa es la condición. Quiere seguir un círculo. Si no hay círculo, no hay fuerza magnética. Entonces, ¿qué carga tiene que tener esa partícula para que no siga un círculo? Y no tendría carga entonces, Sin carga. porque igual, digamos, uno podría verlo con la fórmula. Dice, si Q es cero, todo lo demás es cero, entonces no habría fuerza y por ende no habría ni movimiento ni se formaría el círculo. Sí hay movimiento, ¿verdad? El movimiento es en línea recta. Pero ahí ese movimiento, ese movimiento no se debe a una fuerza. ¿Ok? La sumatoria de fuerzas es igual a 0. Entonces, él va en línea recta. Hay dos condiciones de equilibrio, ¿verdad? Una era sin que la sumatoria de fuerzas sea igual a 0 y otra es que la sumatoria de torque sea igual a 0. Pero uno puede tener la sumatoria de fuerzas igual a 0 y aún así tener una velocidad, ¿verdad? Nada más que la velocidad es constante en todo el trayecto. Ese es el caso que estamos viendo acá. Una partícula que se mueve en línea recta con velocidad constante significa que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. ¿Okay? Entonces no hay fuerzas de ningún tipo, ni magnética, ni gravitacional, ni de nada. En ese caso, solo magnética, ¿verdad? Estamos preguntando, no hay fuerza magnética porque no hay carga y no importa la masa, ¿verdad? Para cualquier masa. Cualquier masa puede experimentar, cualquier masa o cualquier partícula sin carga experimenta este movimiento de acá, el 2. Ahora, con el 1 y con el 3 tenemos como unas características acá. El radio.
Entonces, voy a ponerle R1 y R2. La fuerza magnética siempre genera un círculo, ¿verdad? Una trayectoria circular. Significa que la fuerza magnética yo la puedo igualar a masa por la aceleración centrípeta. La fuerza magnética es una fuerza que apunta hacia el centro de giro. ¿Ok? Siempre. Y eso era lo que se explotaba cuando hablábamos de espectrómetros de masa. Entonces, esa aceleración centrípeta uno la puede escribir como V cuadrado entre R. Aquí tenemos la relación, entonces, entre la fuerza magnética y el radio. Uno dice fuerza proporcional a 1 entre R. Entonces, ¿qué podemos concluir aquí? A mayor radio, ¿qué ocurre con la fuerza? Disminuye. Ajá, disminuye o menor fuerza. A mayor radio, menor fuerza. ¿Ok? Pero también tenemos que la carga, vamos a ver, hay dos factores acá. Entonces, a mayor fuerza, mayor radio. Entonces, están preguntando por las cargas y las masas. Nada más que acá. Vamos a ver, la fuerza magnética es proporcional a la masa y a la carga. Tal vez no lo voy a colocar así. Déjenme pensar cómo se los coloco más claro. Así. Esta es la fuerza. Este círculo se produjo porque hay una fuerza 1. Y este círculo se produjo porque hay una fuerza 2. ¿Ok? Entonces, ¿cuál fuerza es más grande? ¿La 1 o la 2? Con base en esto que dibujé en rojo. La 1. La 1 tendría mayor fuerza. A menor radio, a mayor radio, menor fuerza. Entonces la 1 tendría a menor radio, mayor fuerza. A mayor radio, menor fuerza. Este es mayor radio, menor fuerza. Así, ok. Exacto. Entonces, tengo que la fuerza en 2 es mayor a la fuerza en 1. Ahora relacionamos con respecto a la carga.
la fuerza magnética es proporcional a la carga. ¿Ok? Es decir, primero exploramos la fuerza magnética con base en la aceleración centrípeta y luego exploramos esta conclusión con base en la carga, ¿verdad? En esta parte de... Profe, Ajá. pero no sé si me perdí, pero ¿no había dicho usted que la fuerza 1 era mayor que la 2? A menor radio. Ajá. Mayor radio, menor fuerza. La que tiene radio Ah, mayor es sí. la 2. Sí. El signo está contrario, ¿verdad? La hojilla. Está contrario. Ok, gracias. Ahora sí. Ahora, si tengo esto y tengo esto de acá, ¿cómo son esas cargas? ¿Cuál carga es mayor? La 1, porque si la fuerza 1 es mayor, la carga 1 es mayor. La 1. Exacto. Entonces vea que aquí ya sacamos las conclusiones. La carga 1 es mayor a la carga 2. Y ahora con respecto a la masa, vamos a ver si podemos sacar con respecto a la masa. Con respecto a la masa, la masa, tal vez aquí habría que preguntarse, ¿la masa afecta la fuerza magnética? Bueno, no, ¿verdad? Lo único que afecta la fuerza magnética es la carga, oficialmente la carga y la velocidad. Como respuesta, pues tenemos esto que está acá. ¿Ok? Entonces, en realidad la masa no juega mayor papel en esto. Acá tampoco. Ahora pensemos con respecto al signo. Entonces, para el signo, pues hay que usar la regla de la mano derecha. Usamos la regla de la mano derecha. Por ejemplo, en el caso 1, tenemos la velocidad para acá, el campo magnético entra y la fuerza apunta hacia el centro de giro. En el caso 3, tengo velocidad, bueno, aquí es B, velocidad, B hacia adentro y la fuerza apunta hacia el centro de giro. Entonces aquí ustedes dicen V cruz B, ¿verdad? Tal vez. La velocidad es hacia la derecha. Muevo los dedos hacia B, ¿verdad? Eso es lo que dice la regla de la mano derecha. Muevo los dedos hacia B y ese movimiento me genera un vector hacia arriba. ¿Ok? Entonces, en uno de los casos está al revés. Sería en el caso 1, está al revés. En el caso 1 está al revés. En este caso sí cumple. Cuando ustedes piensan en la regla de la mano derecha, piensan que la carga sea positiva. ¿Ok? Entonces, siempre el vector de fuerza que te dé la regla de la mano derecha es pensando en el movimiento de una carga positiva. Cuando
tengo una carga negativa, entonces estoy multiplicando por menos el vector la dirección del pulgar, ¿verdad? Es decir, el pulgar me dio hacia arriba y yo sé que es un electrón, que es alguna otra cosa, entonces el vector en realidad debería apuntar hacia abajo. ¿Ok? ¿Se entiende? Esta sería la carga negativa. Entonces, tal vez voy a repetir. Cuando ustedes hacen la regla de la mano derecha, ¿verdad? V hacia la derecha, muevo los dedos hacia B, el pulgar es la fuerza. Esa es la fuerza que siente una carga positiva. Y la carga negativa, pues, le agrega un signo menos al vector. Entonces, el menos de un vector es al revés, ¿verdad? Si va hacia arriba, pues apunta hacia abajo. Entonces, el A1, donde tengo la fuerza que apunta hacia abajo, es la carga negativa. En cambio, aquí es la carga positiva, por la regla de la mano derecha. Este es otro de pensar. Se parece mucho a uno de la tarea que creo que es el 23. Me lo habían preguntado mucho. Este dice, un espectrómetro de masas, dos iones con carga y rapidez idénticas se aceleran en dos arcos semicirculares diferentes. Entonces, dos iones con carga y rapidez idéntica. Entonces tenemos el ion 1, ¿verdad? Entonces, con carga 1 igual a la carga del ion 2. La velocidad en 1 igual a la velocidad del ion 2. Se aceleran en dos arcos semicirculares diferentes. Y tenemos que entonces los radios son diferentes, ¿verdad? Un radio 1 y un radio 2. Dice, el arco en el ion A tiene un radio de 25 centímetros. 5.0 centímetros. Y el radio en el arco B, bueno, yo le puse 1 y 2. Mide 50 centímetros. ¿Qué podría decirse acerca de las masas relativas? ¿Verdad? Si es esta o esta posibilidad, o no es posible afirmar algo a partir de los datos. Entonces, cuando me hablen de algo relativo, generalmente es como la división, ¿verdad? Aquí es como decir, la división de estas dos es igual a 1, la división de estas dos es igual a 2, la división de estas dos es igual a 1/2. Entonces, eso es relativo. Entonces, digamos que una vez que ya adquieren la misma velocidad del selector de velocidades, estas llegan y tienen radios diferentes. Hay una relación para el espectrómetro de masas, una fórmula que se podría decir que es una fórmula general que dice que la masa es igual a la carga de B1, B2 entre V. Y esto viene entre paréntesis por R. Esa formulilla está por ahí. D hace referencia a la distancia entre placas del selector de velocidades. B1 es el campo magnético en el selector de velocidades. B2, el campo magnético en la parte de el espectrómetro, ¿verdad? Donde está el detector. Y el V, ¿verdad? Este voltaje es el voltaje de las placas paralelas. V entre D, ¿verdad? Es el campo eléctrico de las placas paralelas. Esto que está aquí es de la máquina, ¿verdad? O del aparato.
Es decir, imagínense que ustedes tienen el aparato al frente de ustedes y ustedes movieron los botones, ¿verdad? Pusieron D, B, V y empieza a tirar el montón de guiones. Entonces, todos los guiones en ese aparato van a tener el mismo D, el mismo B y el mismo V. Esto es lo mismo para ambos casos. Lo que va a ser diferente, la masa, la carga y el radio. Significa que para la masa 1 o A, como quieran ponerle, sería carga 1 de B1, B2 entre V por R1. Y para la masa 2 sería Q2 de B1, B2 entre V, R2. Porque eso es del aparato, ¿verdad? No es del guión, es del aparato. Y pues la relación lo que hacemos es dividir. Entonces dividimos 1 entre 2. M1 entre M2 es igual a Q1 entre Q2, lo que está entre paréntesis, ¿verdad? Nada más voy a ponerlo así entre paréntesis para que no sea muy grande. Esto es igual, entonces se llega a cancelar. R1 entre R2. ¿Me siguen? ¿Por qué hago esto? Bueno, porque entonces si las cargas son iguales, pues también se cancela. Y si los radios son uno de 25 y otro de 50, pues entonces aquí pongo 25 entre 50, que es igual a un medio. Entonces la masa, aquí ustedes pueden, vamos a ver. Ustedes lo escriben a conveniencia de las opciones. Por ejemplo, la masa 1 es igual a un medio de la masa 2. Se pasa a multiplicar y queda así, un medio de la masa 2. O sea, las velocidades son iguales, las cargas son iguales, pero sus masas son diferentes. Entonces es un guión diferente. En esta misma línea, prácticamente igual, ¿verdad? Se resuelve una que está ahí en la tarea. Si no era que era esta, no, pero yo creo que es la 23. Pero esta me preguntaron mucho. Eso que hice aquí de buscar una función que venga entre las fórmulas y escribir una para cada guión, ¿verdad? Es un tipo de solución específica cuando te piden comparar cosas. Entonces, cuando le dicen la fuerza 1 es el doble de la 2, entonces usted saca la fórmula de la fuerza, le escribe la fuerza 1, la fuerza 2, lo divide y encuentra la relación. Y así por el estilo para, digo yo, para cualquier ejercicio de física que venga en esa línea de comparar dos cosas. ¿Alguna duda? Ok. Bueno, voy a borrar entonces. Dice, dos conductores rectos son paralelos entre sí y las corrientes entre ellos tienen el mismo sentido. Eso se parece a un ejemplo de
del lunes. Entonces aquí hay dos conductores. Tienen dos corrientes en el mismo sentido y son paralelos entre sí. Los conductores se atraerán o se repelerán. ¿Cómo se comparan las magnitudes de las fuerzas sobre cada conductor? Entonces esto es como, se los puse como para refrescar algo que habíamos hecho. Más voy a pasarme. Aquí justamente, ¿verdad? Entonces uno lo que piensa es en que uno de los cables genera un campo magnético que siente el otro. Las líneas de campo de un cable de corriente son circulares alrededor. Entonces uno utiliza la mano para decir cuál sería el sentido de giro. Una vez que ya tiene definido el sentido de giro, traza el vector B tangente a esa trayectoria y que respete el sentido de giro, ¿verdad? Y luego ya uno utiliza la regla de la mano, pero de la otra forma para calcular la fuerza. Entonces, de nuevo, trazo las trayectorias, digamos que nada más me hace falta usar uno de los vectores. Voy a usar el de la izquierda. Trazo aquí el círculo. Ahí está el círculo. Ahora utilizo la mano, ¿verdad? Cuando yo tengo una corriente y quiero saber el campo magnético, el dedo es la corriente. Y el sentido de giro natural de la mano es a cómo van las flechas de esa circunferencia, ¿verdad? Entonces mi mano hace así, ¿verdad? Es como un sentido sería como de izquierda a derecha, ¿verdad? Voy a dibujarlas así. Cuando estamos sobre el otro cable, vea que la flechita sería como apuntando hacia la pantalla. El vector de campo es tangente a esta circunferencia viendo hacia la pantalla. ¿Ok? Entonces, de forma correcta, yo ahí como que los estoy poniendo de un ladito. De forma correcta, dibujando esto sería como indicar. Vamos a hacia acá. Y luego el campo magnético apunta hacia adentro de la pantalla, entonces tendría que tener una X. ¿Ok? Ahí está dos dimensiones, aquí como que yo como que lo torcí un poquito. Entonces el campo magnético ve hacia adentro de la pantalla. Y luego utilizo de nuevo la mano, donde ahora los dedos son la corriente, porque mi pulgar ahora va a ser la fuerza. Entonces mis dedos son la corriente y lo muevo hacia el campo que apunta hacia adentro de la pantalla. Y la fuerza va hacia la izquierda. Así. Entonces esta es la fuerza. Esta es la corriente. Y este es B. Así. Aquí, vea que aquí yo usé las dos formas de la regla de la mano derecha. De nuevo, en primer lugar, si mi pulgar es la corriente es porque yo quiero calcular la dirección del campo magnético. Y cuando mi pulgar
o cuando yo quiero usar o calcular la fuerza, entonces mi pulgar es la fuerza y los dedos, estos de acá, son la corriente. Entonces, en el primer caso, la corriente va hacia arriba, entonces la dirección de esos dedos me dicen cuál es la rotación de esas líneas de campo. Y en la segunda parte, para calcular la fuerza, esta es la corriente y lo muevo hacia el campo y me da la fuerza. Entonces aquí se cumple lo de que se atraen porque son corrientes en el mismo sentido. Y dice, ¿cómo se comparan las magnitudes de las fuerzas sobre cada conductor? Pues las fuerzas son iguales. Y en sentido opuesto. En la teoría habíamos visto que tenemos que cualquier corriente genera un campo magnético. Eso formalmente se llama ley de Ampère. Si yo ese alambre o esa corriente, ese alambre lo enrollo, ¿verdad? Entonces tengo varios nombres, ¿verdad? Si es solamente una espira, ¿verdad? Entonces es un alambrito así que inicia y termina en el mismo lugar. Una bobina, que son varias, con grosor despreciable. Y luego está el solenoide, que es ya como un resorte, ¿verdad? El solenoide lo pueden perfectamente asociar como un resorte. Cuando usted quiere saber el campo magnético, la magnitud, usted nada más busca la fórmula en el libro. Eso es todo. En el caso del solenoide, pues por ahí venía la fórmula. Y cuando quiere saber la dirección del campo magnético, entonces utiliza la mano. Eso es lo que usted tendría que hacer. Usar la mano, donde el pulgar es la corriente y los dedos es el campo. ¿Ok? Como cuando tenemos espiras, solenoides y bobinas, tal vez puede ser un poco más confuso, entonces ustedes piensan, voy a agarrar un segmento chiquitito del alambre, ¿verdad? Porque es como es circular, ustedes dicen, ¿cómo hago, verdad? Ustedes agarran un pedacito y sobre ese pedacito colocan el pulgar y luego ahí le tira la dirección del campo. Si ustedes lo hicieran para cada pedacito, se da cuenta que con solamente un pedacito ya te dice cuál es la dirección. Si es izquierda, derecha o derecha, izquierda. O arriba o abajo o de abajo arriba. Eso es como lo único que tienen que buscar. Dice entonces los datos. Tengo largo. La cantidad de vueltas. 100 vueltas. Dice, en su centro produce un campo magnético. Un campo magnético B igual a 1.5 militeslas de intensidad. ¿Verdad? Esta es la magnitud. Dice, calcule la corriente que pasa por la bobina. Ok. Aquí parece que se equivocaron. Solenoide, ¿verdad? Estos son errores de traducción. Porque yo sé que es un solenoide y no una bobina. Bueno, para el solenoide me dan L, el largo. Como les dije antes, L. Y en la bobina tengo R, que es que si yo tengo aquí 3 espiras, digamos, este es el R. Ok, entonces por eso yo sé que es un solenoide y no una bobina, como dice al final. Como les dije, ustedes buscan la fórmula del libro. Entonces dice B igual a 1 sub 0 N I entre L, que es para el solenoide.
Y si me preguntan I, entonces despejo I. Y ustedes colocan todos sus datos, ¿verdad? 1.5 por 10 a la menos 3 por 0.2 dividido entre 4pi por 10 a la menos 7 por 100, pues les va a dar 2.39 amperes. Que esa sería la respuesta. Ok. Solo me están pidiendo intensidades de corriente. Puede ser que el ejercicio o que algún otro de los ejercicios de la tarea, porque este solo tiene un puntito, algún otro ejercicio te diga la dirección de la corriente es tal, entonces ustedes calculan hacia dónde va ese campo. O si le dan la dirección del campo magnético, entonces ustedes a prueba y error, ¿verdad? Solo hay dos opciones, ¿verdad? Entonces a prueba y error, ustedes adivinan hacia dónde va la corriente que genera ese campo. ¿Cuál es la fuerza incluyendo dirección por unidad de longitud de un conductor 1? En la Es la figura. 55, la 55. Ah, ok. ¿Cuál es la fuerza incluyendo dirección por unidad de longitud del conductor 2? Ajá. Entonces, la dirección es al revés que el dibujo pasado. Vamos a hacer los cables. Así están, las corrientes van hacia abajo. Ahora, la dirección de la fuerza, estoy segura que te dio así. Viendo hacia el otro conductor. Vamos a ver. Ese de aquí es el 1. Este es el 2. Ajá. Entonces, es lo mismo. Tienen que verse uno hacia el otro, digamos. La fuerza en uno tiene que ver hacia el 2 y la fuerza en 2 tiene que ver hacia el 1 porque las corrientes van en la misma dirección. Y si van en la misma dirección, las fuerzas se atraen. Son fuerzas de atracción. Pero lo que usted dice es todo el desarrollo. Si yo lo dibujo, sería así. En este caso de acá, pues sería el mismo sentido de rotación porque la mano va hacia abajo. Hasta ahí todo está claro. Sí, profe, ahí sí. Ok. Entonces, el campo magnético, cuando está o en la región donde está el conductor, estaría viendo hacia adentro. Así. En el 1. Y en el 2 estaría viendo hacia afuera. En el 1 estaría viendo hacia adentro. Y en el 2 estaría viendo hacia afuera, porque esa es la rotación, o eso es lo que me indica la rotación que se calculó, o que yo coloqué acá. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, profe. Entonces, una vez que ya tengo yo esto, digamos, tal vez para no rayar mucho, uno lo vuelve a dibujar. Así.
Y el campo magnético, este es I1, este es I2. El campo magnético en 1 es entrando. Ahora recuerden que esto es en todo el cable. Lo voy a dibujar así. En todo el cable entra y aquí en todo el cable sale. No es en un punto específico. Por eso te pide fuerza por unidad de longitud. Ok. Uno lo simplifica y nada más pone un punto. Y se me fue la flecha. Uno simplifica y solo pone un punto. Aquí está B. Y aquí está B. Este B es B2 y este B es B1. ¿Ok? Y la dirección de la fuerza, entonces ahora sí. Mi pulgar ahora va a ser la fuerza. Entonces yo digo, ¿sí? Yo podría hacer eso en 3 dimensiones, ¿Sí? no usando puntos y eso. Es que a mí lo de los puntos y las cruces sí se me complica un poco, pero en 3 dimensiones yo sí entiendo cuál es hacia adentro y cuál es hacia afuera. Sí, como de ladito, ¿verdad? Como para que se vea. Es más, hagámoslo aquí. 3 dibujos aquí. Ustedes se acomodan a lo que les quede mejor. Y 1, y 2. Sí. Para acá. Algo así, ¿verdad? Y B1 y B2. Este entra, pero este sale. Entonces ya una vez que están dibujados, pues hacemos la regla de la mano derecha. La corriente son estos dedos de acá, porque es igual que la velocidad, ¿verdad? Un electrón con una velocidad es corriente. La corriente apunta hacia abajo. Mis dedos tienen que ir hacia abajo. Y entonces usted dice, bueno, el sentido natural de rotación de mi mano así como está es viendo hacia afuera. Entonces, en el caso en que el campo magnético sea en este sentido, el pulgar apunta hacia la izquierda. No sé si se ve. Y el caso sería el caso de la corriente 2, ¿verdad? La corriente 2 con el campo magnético hacia afuera de la pantalla genera que mi pulgar esté a la izquierda. O sea, la fuerza aquí va para acá. Esta es la fuerza que experimenta el cable 2. Entonces aquí, digamos, para cuando el campo magnético va hacia adentro de la pantalla, pues yo no puedo hacer así, ¿verdad? Tengo que rotarme y hacer así, ¿verdad? Porque yo no puedo. Mis dedos no se doblan si lo hago para arriba. Mi muñeca se mueve para arriba, pero mis dedos no se doblan hacia arriba. Entonces tengo que rotar la muñeca y decir, bueno, el pulgar va hacia la derecha, entonces la fuerza va hacia acá. Fuerza en 1. Y si, digamos, aquí, pulgar, corriente, perdón. Sí, pulgar corriente y aquí pulgar es igual a la fuerza. Creo que eso es lo que más los está enredando. En otras palabras, dividí el problema en 2. ¿Ok? Primero el cálculo del campo con la dirección del campo, con el pulgar corriente. Luego el cálculo de la fuerza con la dirección de la fuerza con el pulgar que sea la fuerza. ¿Ok?
¿Listo con esto entonces? Sí, profe, muchas gracias. Ok, de nada. Vamos a lo que es inducción. Más o menos una media hora con inducción. Inducción suena súper complicado, pero matemáticamente no es complicado. Conceptualmente sí hay que tener muchas cosas claras. En el sentido de nuevo, cómo se usa la mano, cuándo se genera corriente y cuándo no. De hecho, ahí les voy a mostrar un video ahorita del experimento de uno de los ejercicios de la tarea. Pero matemáticamente es bastante sencillo. Entonces, dice, este es el 19. Una espira cuadrada de alambre tiene lados de 40 centímetros y está en un campo magnético uniforme perpendicular a su área. Entonces, el campo magnético es perpendicular al área. Si la intensidad inicial del campo es este que está acá, 100 militeslas, y baja a cero en este tiempo, ¿cuál es la magnitud de la Fe en promedio producida por la espira? Recuerde que cuando hablamos de inducción es que el flujo magnético a través de algo metálico, ¿verdad? De la espira o de algo conductor, de una espira de corriente. Ahora en el video que les voy a mostrar es nada más de un tubo metálico. El cambio en el flujo magnético produce una corriente y la corriente produce un campo magnético. Entonces es como una cadena de reacciones. En este caso, el campo magnético como que se apaga, ¿verdad? En un tiempo determinado. Y entonces ese efecto como de disminuir intensidad genera una FEM. Entonces, primero los datos. Es una espira cuadrada, tengo lado A igual a 40 centímetros. La intensidad inicial. Entonces, tenemos o campo magnético y área inicial, campo magnético o área final. Es muy importante las etiquetas. Campo magnético inicial, 100 militeslas. Campo magnético al final, dice que baja a cero. 0 teslas. El cambio en el tiempo, 0.010 segundos. Aquí tengo la espira cuadrada, nada más un alambre ahí. Un campo magnético en este sentido. Este es el caso inicial. Al final, no hay campo magnético, pero se induce una corriente. Voy a dibujarla así. No. Sí, no importa, voy a dibujarla así. Se induce una corriente. Si hay una corriente es porque hay una FEM. La pregunta es, ¿cuál es esa FEM? Y ustedes se van al libro, dice FEM. Recuerden que yo les dije que todo en valor absoluto. El valor absoluto de la FEM es igual al valor absoluto del cambio de N por el flujo entre el cambio en el tiempo. Esta es la ecuación 20.2. Donde el flujo magnético, que es esta letra griega, phi mayúscula, es B por A coseno de phi. En otras palabras, ¿cuánto campo magnético entra en un área A?
perpendicular. ¿Cuánto de la intensidad del campo magnético perpendicular al área entra por esta área? Así como lo dibujé, este campo magnético entra en esta área de acá. Entonces, en el caso del ejercicio, todo es perpendicular. Entonces, coseno de zeta es igual a 1. La magnitud de la FEM, sigo por acá, viene a ser el número de vueltas por el área, por el cambio en el campo entre el tiempo. Valor absoluto. ¿Por qué el valor absoluto ya no está afectando ni la n ni la a? Bueno, porque por definición n es positivo siempre y el área es positiva. Entonces, este delta b puede ser que me dé positivo o negativo. El tiempo siempre es positivo. Entonces, uno conserva el valor absoluto donde uno no está seguro si va a ser positivo o va a ser negativo, que viene a ser el delta b. Entonces voy a escribirlo. Bueno, aquí ya uno sabe que es una n igual 1, que es una espira. N es igual a 1 en una espira. Entonces uno dice A, B final menos B inicial. Vea que conservo el valor absoluto entre delta T. Al final es 0 y al iniciar son 100 militeslas. Y vea que entonces el delta sí daba negativo. Entonces ahora ya lo puedo escribir positivo. A por B inicial entre delta T. A mí me dio, por ejemplo, a mí me dio 1.6 voltios. Entonces el hecho de mover, de apagar el campo magnético genera una corriente porque la corriente es porque se generó una FEM inducida de 1,6 voltios. Vea que matemáticamente no es difícil. Les pregunto, esa FEM genera una corriente. ¿Cuál es la dirección de esa corriente? Si pensamos que esto es un segmentito de corriente, las líneas de campo magnético van acá. Entonces, cuando estamos dentro del área, las líneas apuntan hacia la derecha. Así. ¿Se entiende? ¿O eso es justamente la parte que no? Profe, yo sigo sin entender. Ok. Vamos a... Bueno, profe, por eso la dirección era en contra de las manecillas, no a favor de las manecillas. Entonces yo llego a un cierto punto y saco una línea recta, de ahí es donde me va a dar el campo. Sí, Digamos, tal vez podría... voy a hacer aquí un dibujo mucho más grande. Voy a hacer un... Aquí está esto. Y voy a hacer un círculo. Ok, ahí está. Ahora, aquí yo adiviné hacia dónde va la dirección de la corriente. La ley de Lenz me dice cuál es la dirección de la corriente. Es decir, me da una pista
me dice, la dirección de la corriente inducida tiene que ser tal que, ¿verdad? Entonces, tal que se compense la pérdida o la ganancia de las líneas de campo. Pero ustedes todavía están como pegadas en la parte de cómo, hacia dónde van las líneas de campo, no importa la corriente, ¿verdad? Entonces, adivinando la corriente, digamos que la corriente va en este sentido. Digamos. En este caso, digamos que la corriente va en este sentido. Acá. En cualquiera de los dos casos, ustedes pueden agarrar un segmento chiquitito de la corriente. Perdón, del cable. Digamos que aquí. Lo que me interesa es cómo es el campo en esta zona. De acá. Y aquí. En esta área. No cómo es el campo fuera, sino cómo es el campo en esta área. O tal vez pensémoslo, cómo es el campo aquí. Y aquí en el puro centro. Si es. Entonces, a como yo lo dibujé, hay dos opciones. Puede ser que entra o puede ser que sale. Entonces, si tomo ese pequeño segmentito de la espiral cuadrada, la corriente yo la dibujé hacia abajo. Entonces, pongo el pulgar hacia abajo y donde yo giro, imagino que aquí está, una espira en el aire. Yo giro y cuando entra por la espira, mis dedos entran. Tal vez voy a armar la espira, déjenme buscar. Que era el alambre que les he enseñado. Ahí lo ven. Se ve. No se ve. Ahí está. Imagínense que esto es cuadrado. Ok. Entonces, como yo lo dibujé en la pantalla, la corriente iría en ese sentido. Para acá y sube. Entonces, yo voy a tomar un segmentito de corriente que digamos sea este de acá. Y sobre ese segmentito yo voy a colocar el pulgar. El pulgar va hacia abajo. Y el sentido de la corriente, pues me dice que los dedos entran por la espira y ven hacia mí. ¿Lo ven? Entra. No importa lo que esté fuera de la espira, yo solo necesito saber qué está pasando en esta área. En esa área están entrando líneas de campo. Toda la corriente está entrando con esta dirección. La corriente, las líneas de campo están entrando. Tienen que tener como mucha imaginación o tal vez como mucha, como pensar mucho en 3D, ¿verdad? Entonces, de nuevo, aquí está la corriente, y entonces yo escojo un segmentito pequeño, y sobre ese segmentito digo, bueno, la corriente está bajando. Coloco el pulgar porque la corriente está bajando. Y los dedos son las líneas de campo. Entonces los dedos cuando están dentro de esta área, están viendo hacia mí. O sea, están saliendo de la pantalla. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, profe. Ahora, tal vez voy a poner aquí también caso 2, digámoslo así. Aquí tal vez más chiquitito.
Ok, en otro color. ¿Qué pasa si la corriente va en otro sentido? En el otro sentido. Hacia acá. En el sentido de las agujas del reloj, hacia acá. Ustedes cogen un segmentito del cable también. Puede ser aquí o puede ser aquí mismo. Entonces, ahora va en este sentido. Y yo quiero saber hacia dónde van las líneas de campo. Es decir, si van de adentro de mí hacia la pantalla o de la pantalla hacia mí. O sea, si van hacia la pantalla o de la pantalla hacia afuera. Entonces, cojo un segmentito, el que les quede más cómodo, digamos que sea este, para mí es este. En este segmentito el cable baja, perdón, la corriente baja. Y los dedos ven hacia adentro, están desde mí hacia la pantalla. Entran hacia la pantalla. Entonces es en el sentido opuesto. Aquí habrían X de campo magnético. La clase está siendo grabada. Alguien me preguntó por ahí. Sí está siendo grabada. La subo como un par de horas. Cualquier cosa. Entonces, vea que es básicamente, si yo tengo esta dirección de la corriente y quiero calcular el campo magnético, utilizo la regla de la mano derecha donde la corriente es el pulgar. Y entonces nada más imagino, bueno, si tengo este sentido de rotación, las líneas tienen que salir. Si tengo este sentido de rotación, las líneas tienen que salir del otro lado. Es lo mismo, digamos, si el campo magnético, perdón, si la corriente va en este sentido y yo le doy vuelta así, nada más lo roto, y digamos que, pongámoslo así, que las líneas de campo estaban viéndose a mí y yo llego y roto, las líneas de campo están viéndose a ustedes, pensando que sea la punta del lápiz. Es como una rotación, tampoco hay que, y solo esas dos opciones hay. Entonces, más bien, una opción de estudio es de que ustedes tengan como en una hoja en blanco las diferentes opciones, ¿verdad? Si la espira es cuadrada y tiene la corriente en este sentido, las líneas de campo entran. Si la espira es cuadrada y las líneas de campo, y perdón, y el campo, la corriente va en el otro sentido, las líneas de campo salen. Si la espira es circular y las líneas de campo, perdón, la corriente, ¿verdad? Aquí está el círculo. La espira circular y la corriente va en sentido contrario a las manecillas del reloj, así. Entonces, de nuevo, yo escojo un segmentito, pulgar, y mis dedos entran por la espira, entonces apuntan hacia mí. Dentro de la espira con esta dirección. Aquí más pequeñita. Está. Apuntan hacia mí. Así. Si yo tengo una corriente en sentido opuesto, tengo la dirección opuesta del vector. Entonces ahí también hay un juego de simetría muy, muy interesante, que si ustedes logran verlo y les queda fácil, pueden explotarlo para responder. Entonces, cuando tienen la espira circular, pues es lo mismo, pero con un círculo, ¿verdad? Habrían puntos. Y X. Entonces, con esas dos
esas dos opciones, porque solo hay dos opciones. Lo que yo quiero es como compensar la pérdida de líneas de campo. Entonces, si habían dos líneas de campo y al final no hay ninguna, lo que me dice la ley de Lenz es que la dirección de la corriente es tal que aparezcan de nuevo dos líneas de campo, hablándolo así en términos de dibujo, ¿verdad? Entonces yo me pregunto, ¿esa dirección me genera estas dos líneas de campo? Pongo el pulgar, digo, sí. Ahí yo me estoy imaginando la espira y todo esto. Ustedes pueden tomar el dibujo, poner la corriente aquí, vea que esto calza con esta opción. Entonces sí, saldrían de ahí. Esa sería la dirección. ¿Se entiende? ¿O hace falta más? Más explicación. Sí, profe. Así está bien, gracias. Sí, la forma más fácil, y como yo siempre les he dicho a los estudiantes de todas, hasta los de física 3, porque esto se les hace un enredo, porque llega a ser enredado, porque pasamos de 2D a 3D y uso de las manos, ¿verdad? Y de varias formas, entonces sí, no es difícil, pero sí puede llegar a ser enredado. Entonces es tener esto en una hojita y consultarlo cuando lo crea necesario, porque esto no va a cambiar, digamos. La dirección de la corriente aquí, el campo que sale o la dirección contraria y el campo que entra, eso no va a cambiar. Entonces, dale guardar. Vamos a pasar al siguiente. ¿Qué hora es? 4:30. Si ustedes inflan el globo, bueno, yo no puedo inflar mi granadilla, pero si ustedes inflan el globo, entonces el alambre se ajusta al perímetro del globo. ¿Okay? Entonces, hay un aumento en el área. Eso es lo que pretende, ¿verdad? Dice, hay un campo magnético uniforme perpendicular al plano de la espina. Con que te diga campo magnético uniforme, significa que el campo magnético es constante en el tiempo y en el espacio. Campo magnético constante y perpendicular al plano. O sea, va así. Los puntos que están aquí del campo magnético ven hacia abajo. Dice, si el globo se infla, ¿qué dirección tiene la corriente inducida? Viendo desde arriba hacia abajo. Viendo desde arriba hacia abajo. O sea, ustedes están aquí viendo. Entonces, si ustedes están aquí viendo, ustedes primero ven la espira. La del globo no nos importa mucho. Aquí ven las espiras donde se hizo grande. Entonces, ustedes ponen inicial, final. La espira se hizo grande, porque el globo se hizo grande. Y las líneas de campo magnético las tengo que dibujar como puntos. En los dos casos. Puntos. ¿Entienden por qué puntos? Ey, perdón, son X, ¿verdad? Me fui rapidísimo. Son X. ¿Entienden por qué X? Estamos viendo las colitas de las vectores. Más bien son X. Ahí yo me equivoqué.
X, X, X. Ay, es uniforme, entonces las X deberían de estar equidistantes y todo el asunto. El flujo magnético al inicio es igual a B por A inicial. El flujo magnético al final es igual a B por área final. Es diferente al ejercicio pasado, porque en el ejercicio pasado el que yo le ponía la etiqueta era al B, porque el B era el que disminuía, era el que se apagaba. Aquí yo no puedo apagar B, porque es un imán permanente, pero sí puedo poner la etiqueta al A porque se me hizo más grande el área de esa espira. Ok, entonces, ¿en cuál hay más flujo magnético? ¿En el inicial o en el final? Con solo ver el dibujo. ¿Cuál flujo de estos es mayor? ¿El inicial o el final? El final, porque tiene una área mayor. El final es mayor. Entonces, tal vez les voy a leer de nuevo lo que dice Faraday. Dice, una FEM inducida en una espira bobina de alambre tiene una dirección tal que la corriente que origina genera su propio campo magnético que se opone al cambio en el flujo magnético que pasa por esa espira bobina. Entonces se opone al aumento, ¿verdad? Hay un aumento. Entonces, la corriente se opone al aumento. Entonces, ¿cómo se opone el aumento? Bueno, estoy aumentando X, entonces yo pongo puntos. La corriente me genera un campo magnético que se me opone al aumento, generando líneas de campo en dirección contraria. Entonces, si se aumentan las X, genero puntos. Si se me disminuyeran las X, pongo más X. ¿Verdad? Ese es el efecto. Entonces, con base en los dibujos que antes hicimos, ¿cuál dirección de la corriente me genera puntos? Vamos a ver. ¿Caso 1 o caso 2? El uno rojo. El 1. Entonces, la corriente inducida tiene esta dirección. Sentido contrario a las agujas del reloj. Sentido contrario a las manecillas del reloj. O contrarreloj. 1. Listo. Eso es todo. Ven que es muy útil tenerlas ya dibujadas. Por lo menos para efectos de responder esto. Es muy útil tenerlas dibujadas y ustedes llegan y las consultan. ¿Está claro? Ya se les aclaró esto. ¿O siguen con dudas, con direcciones de corrientes? Ok. Esos silencios generalmente es que siguen con dudas. Entonces, tal vez lo voy a repetir.
Al inicio tenemos el campo magnético que va hacia abajo. Entonces, como ve hacia abajo, yo estoy viendo la espira de arriba hacia abajo, tengo que colocar X, ¿verdad? Porque estoy viendo la parte de atrás de las flechas. X. Si se aumenta el radio, se aumenta el flujo, ¿verdad? Porque el flujo final es igual al flujo, perdón, el flujo al final es mayor al flujo inicial. Entonces, aumenta la cantidad de X. Y la ley de Lenz, perdón, lo que dice es que la corriente se tiene que oponer al aumento, en este caso el aumento de las X. Y sería como poner el vector en sentido contrario, porque como son vectores, si yo pongo un vector en un sentido y otro en otro, se me resta. Entonces ahí estoy compensando. Entonces si tengo X, pongo puntos. Si se aumentan las X, pongo puntos. Y una vez que ya tengo los puntos, veo en la tablita hacia dónde es la dirección de la corriente para que me genere los puntos así como yo los quiera, que es en este sentido. Y ahí está. Igual usted pone el pulgar y ve que las líneas aquí ven hacia mí. Ahora en la parte B dice si la magnitud del campo magnético es de, entonces aquí tengo que B 0.15 teslas y el diámetro de la espira aumenta, dice el diámetro de la espira aumenta, diámetro inicial 20 centímetros, diámetro al final 40 centímetros, en un delta T igual a 0.040 segundos. ¿Cuál es la magnitud del valor promedio de la FEM inducida? Entonces, de nuevo, N, pero N es igual a 1. Entonces, es solo un cable. El cambio de flujo entre el cambio en el tiempo. El flujo es B por el área al final menos el área inicial. Entre 2, perdón, entre delta T. Entonces ahí ustedes ponen 0.15 teslas, valor absoluto, área final, y es el área de un círculo. Entonces, pi, R inicial son 10 centímetros, R al final son 20. Entonces ustedes ponen pi 20 por 10 a la menos 2 metros cuadrado menos pi por 10 a la menos 2 metros al cuadrado entre 0.040 segundos. Y a mí me dio 2,36. 2,36 voltios. Entonces, este 2,36 por aumentar el área, o mejor dicho, por aumentar el flujo magnético, es el que genera la corriente, tal que las líneas de campo magnético que genera la corriente se ponen al aumento del influjo. Es como una cadenita de cosas. Y bueno, ahí está la respuesta. Como le digo, matemáticamente casi que siempre es lo mismo. Aquí nada más identificar si es B el que aumenta o disminuye o si es el área el que aumenta o disminuye. Y lo pone en positivo, ¿verdad? Para eso es el valor absoluto. ¿Dudas?